Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Velázquez, mejor conocido como el Perry, y bienvenidos a su programa Perry Machequeando. Pues bien, siguiendo con esta línea de la Biblia y su contenido de estudio, el día de hoy les hablaré sobre los libros históricos. Sin más por el momento, ¡comenzamos! Pues bien, como les comentaba, hoy les voy a hablar acerca del segundo bloque de la Sagrada Escritura que se llama los libros históricos. A saber, son 16 libros: el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de los reyes, los dos libros de las crónicas, los libros de Esdras y Nehemías, el libro de Tobit, el libro de Judith, el libro de Esther y los dos libros de los Macabeos. ¿Qué nos dice cada uno? Josué. El libro de Josué, en el texto masorético, lleva el título de Yehoshua, que a versión de los 70 conserva, adoptando sin embargo la forma nominal más reciente de Yeshua. En el canon judío, el libro de Josué ocupa el primer lugar entre los de la segunda clase llamada profetas anteriores, e inicia en el canon eclesiástico la serie de los libros históricos por antonomasia del Antiguo Testamento. El argumento desarrollado en el libro de Josué es transparente. Antes de morir, transmite Moisés toda su autoridad a Josué. Esto lo podemos encontrar en el Pentateuco, en el libro de los Números, capítulo 27, de los versículos 18 al 23, que pasa a ser el caudillo indiscutible de Israel en la empresa de la conquista de la tierra prometida y de su distribución entre las 12 tribus. El libro de Josué fue escrito originalmente en hebreo. No es el libro de Josué una historia científica escrita de conformidad con las reglas de la historiografía moderna, sino una colección de datos que el autor sagrado, bajo el impulso, o mejor dicho, bajo el influjo de la divina inspiración, ha recogido y seleccionado con el fin de poner de relieve el profundo significado religioso, y esto es algo muy importante, de la fidelidad de Dios en cumplir su promesa de entregar la tierra de Canaán a su pueblo escogido. Yahvé, que tan severo se muestra frente a los pueblos paganos de Palestina, se reviste de entrañas de misericordia para con Israel. Dios habla a Moisés y le dicta el modo cómo debe comportarse ante los trances difíciles. Símbolo de su presencia en medio de su pueblo es el Arca de la Alianza. Bueno, pues este libro tiene un total de 24 capítulos y 658 versículos. El siguiente libro es el libro de los jueces. El libro lleva en hebreo el título de Sofetim, que los 70 han traducido a Kritaim, jueces, de donde el título de la Vulgata Liber Iudicum, libro de los jueces, pero el calificativo de jueces no corresponde propiamente a la misión primordial de estos héroes, que consistía en salvar a Israel. Fue escrito originalmente en hebreo y se ha conservado en buen estado, excepto en el Cántico de Débora. El libro de los jueces trata de la historia del pueblo judío a partir de la muerte de Josué hasta la institución de la monarquía o en el Estado. Esta historia está presente en forma esquemática, fragmentaria e incompleta, recogiendo únicamente algunos hechos aislados que sirven al autor de base para el desarrollo y confirmación de su tesis filosófico-religiosa, expresada claramente en los capítulos 10, de los versículos del 11 al 19, y en el capítulo 2, versículo 11 al 19, y en el capítulo 10, del versículo 6 al versículo 16. Lo primero que se echa de ver al recorrer sus páginas es la repetición de ciertas fórmulas estereotipadas que indican el punto de vista filosófico-religioso del autor. Con estas fórmulas aparece claramente delineado el pragmatismo
a 4 tiempos que hemos hablado. El libro es, anónimo, de donde la diversidad de opiniones sobre su autor y tiempo de su composición, la tradición judía y muchos padres lo atribuyen a Samuel o a otro autor contemporáneo de David. El libro tiene 21 capítulos y un total de 618 versículos. El siguiente libro es el libro de Ruth. Fue escrito en hebreo, muy afín al tipo clásico que se encuentra en los relatos del Pentateuco y en el libro de los Reyes. Contiene algunos neologismos y aramaísmos. El libro no lleva nombre expreso de autor. En cuanto a la fecha de su composición se divide en las opiniones. Algunos creen que fue escrito en la época de los primeros reyes, en tiempo de David, antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Dios, en sus inescrutables designios, permite grandes males para purificar en el crisol de la prueba de las almas. El Dios de Israel no limita su protección a los israelitas que viven dentro de los límites de la tierra prometida, sino que acompaña a sus fieles servidores a donde quiera que vayan y toma bajo su protección a los extranjeros que confían en él y se refugian bajo sus alas. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 12. El libro tiene 4 capítulos y 85 versículos. Samuel. En las Biblias hebraicas modernas, los 2 libros de Samuel siguen al de los jueces. En un principio formaban ambos un solo libro, como lo demuestra la nota masorética final y la que figura en Samuel 28-23, con la advertencia de que dicho pasaje está en la mitad del libro. Los 2 libros fueron escritos originalmente en hebreo, cuyo texto ha llegado defectuosamente hasta nosotros. El estilo destaca por su casticismo, lozanía y nitidez, siendo por el género histórico el hebreo más clásico. En el contenido de los libros de Samuel cabe distinguir 4 secciones o partes. Una lectura superficial del libro o libros de Samuel no revela las anomalías de composición que ofrece. Fijando la atención, se observa entre unos textos y otros algunas divergencias notables, unos favorables a la monarquía y otros contrarios. Entre anomalías de composición demuestran claramente que el libro existe una compilación de varias fuentes preexistentes. Ahora bien, conforme a la costumbre antigua oriental, los autores semitas utilizaban diversos documentos o aducían diversas tradiciones anteriores sin mencionarlas explícitamente. Entre los católicos, la existencia de varias fuentes es aceptada hoy por la inmensa mayoría. En los libros de Samuel se hallan muchos elementos antiguos, contemporáneos a algunos de los mismos hechos. En los tiempos posteriores a David, se escribió mucho sobre él y se comentaron las incidencias que lo llevaron al trono y su actuación en el mismo. En el trabajo deuteronomista en los libros de Samuel fue de escasa importancia. En este tiempo pudo el autor obtener una visión panorámica de la historia de Samuel, Saúl y David y de las etapas que condujeron al trono de Judá y de Israel. En cuanto a su canonicidad, judíos y cristianos han admitido siempre la canonicidad de los libros de Samuel. Los primeros lo introdujeron en la colección de profetas anteriores, en tanto que en el canon de la iglesia ocupaban un lugar destacado entre los libros llamados históricos. El primer libro de Samuel tiene 31 capítulos y 810 versículos, y en el segundo libro tiene 24 capítulos y 695 versículos. Reyes, o los libros de los reyes. La historia de Israel desde los últimos años de David hasta la cautividad de Babilonia, más o menos unos 4 siglos, se narra en los libros de la Biblia hebraica llamada 1 y 2 de los reyes, que corresponden a 3 y 4 de los reinos de los 70 o de los reyes en la Vulgata. El texto original hebraico del libro se ha conservado medianamente bien. A los textos masoréticos
Sabe añadir ahora el de los fragmentos de Hirbet Qumran, que facilitarán la labor de la crítica textual. El libro o libros de los reyes pueden dividirse en 3 partes, a saber, primera, últimos años de David y reinado de Salomón. Segunda, existencia de los reinos de Israel y de Judá. Tercera y última, el reino de Judá desde la caída de Samaria hasta la destrucción de Jerusalén. A los pocos renglones de lectura cae el lector en la cuenta de que el libro tiende a probar que todos los males que han azotado a Israel y a Judá son, y esto es algo muy importante, efecto de la infidelidad de los reyes y del pueblo al pacto de la alianza. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 27. El autor del libro refiere fielmente ciertos hechos conducentes a probar su tesis. No escribe una historia completa, sino preferentemente la historia religiosa de los reinos de Israel y de Judá. Hemos hecho notar el carácter religioso de la historia que se narra en nuestro libro. Su autor tiene puesta su mirada en el templo de Jerusalén, el santuario donde él tiene su asiento, Yahvé. En él debe concentrarse el culto que se le debe. En todo libro se recuerda que solo existe un Dios, Yahvé, un solo santuario legítimo, el templo de Jerusalén. Y bueno, pues el primer libro de los Reyes tiene 22 capítulos y 817 versículos. El segundo libro tiene 25 capítulos y 724 versículos. Crónicas. Los libros de las crónicas forman en un principio un solo volumen, que los 70, al igual que hicieron con los de Samuel y Reyes, dividieron en 2. En hebreo llevan el título de Dibre Hayamim, una obra teológica, las crónicas, más que una historia meramente objetiva. Son una historia idealizada y edificante. En las modificaciones o adiciones que el cronista en la fuente generalmente no se mueve por un afán histórico, sino por una preocupación jurídica y teológica. Mientras el deuteronomista se limita a transcribir las fuentes y hacer un comentario periférico, el cronista no tiene reparos en retocarlas más o menos profundamente para adaptarlas a su punto de vista personal. Varios temas teológicos se repiten con insistencia a lo largo de las crónicas, dándoles el carácter de obra teológica. Los principales son la intervención directa de Dios, su pacto con Dios y su descendencia, la obediencia a la ley de Dios, el culto divino, el templo, la oración y búsqueda de Dios, doctrina de retribución, mesianismo y escatología. El primer libro de las crónicas tiene 29 capítulos y 943 versículos. Y el segundo libro tiene 35 capítulos y 798 versículos. Esdras, y bueno, también aquí hay que puntualizar que Esdras y Nehemías casi están muy ligadas. Vamos a dividirlo un poquito. Esdras. Llámense así por razón de que los protagonistas de los mencionados libros son Esdras y Nehemías. 2. En el antiguo canon judío formaban un solo libro que llevaba el título de Esdras. La misma unidad existía en los antiguos códices griegos de los 70, en los que ocupa el primer puesto del libro de Esdras A, que corresponde al tercero de Esdras, apócrifo, según es de Esdras B. O sea que los libros canónicos es de Esdras y Nehemías. El libro fue escrito originalmente en hebreo en su mayor parte, bien conservado en general, pero deficiente en cuanto a la transcripción de los nombres propios y números. En general, la lengua hebraica es decadente en cuanto a la gramática y sintaxis, principalmente en las partes que son propias de autor, menudamente los aramaísmos. En cuanto al autor, cada día toma más auge la sentencia de que los define el principio de los libros de Esdras y Nehemías formaban parte integrante de las crónicas,
siendo uno mismo el autor de unos y otras. Lo que admite esta unidad de autor insiste en las analogías, pero si bien es verdad que entre los libros es idéntico el espíritu de redacción, existen diferentes en cuanto al método empleado. La época de la redacción final es la de Alejandro Magno, es la época de redacción final. En cuanto a su doctrina religiosa, los judíos que habitaban en Babilonia no se desentendieron de sus hermanos que en Judea ponían las bases del nuevo Estado de Israel. Zorobabel, Esdras y Nehemías fueron hombres providenciales, instrumentos que se sirvió Dios para despertar la conciencia de su pueblo escogido. Este libro tiene 10 capítulos y 280 versículos. Nehemías. Las palabras, según estaba el libro originalmente, las memorias de Nehemías, seguía sin ninguna separación a Esdras. El hagiógrafo añadió esta introducción para indicar que ahora se cita otra fuente. El comienzo brusco de la segunda parte del versículo demuestra que el extracto no empieza por el principio de la historia de Nehemías. Este libro tiene 13 capítulos y 405 versículos. Tobit. Se lo dan sus dos protagonistas. En los 70, el padre es llamado Tobit. Tobei, en la Vulgata latina, Tobis. El hijo se llama Tobías. No se admite ya que el libro fuera originalmente escrito en griego. Su autor utilizó una de las dos lenguas, hebraica o aramaica. Los muchos semitismos que esmaltan el libro tienden a probarlo hasta la saciedad. El texto hebreo no fue conocido por Orígenes ni por San Jerónimo, pero se hallaron fragmentos de él en la gruta cuarta de Qumran, 3 en arameo y 1 en hebreo. No existe una tradición judío-cristiana acerca del autor del libro, ni en el texto se encuentran indicios suficientes para individualizarlo. Se hace hincapié en las secciones del libro en que se usa la primera persona de la narración. Esto lo podemos encontrar en el primer capítulo, del versículo del 1 al 6, y en el testimonio del 12-20, o sea, del capítulo 12, versículo 20, que puede decir que Tobit y su hijo escribieron su historia. El autor escribe después de la cautividad, considera como un hecho antiguo la destrucción de Nínive, y los capítulos 13 y 14 suponen la destrucción de Judá, de Jerusalén y de su templo. En cuanto a la doctrina religiosa, como hemos dicho, el libro tiene una finalidad preferentemente didáctica. En el libro se contienen doctrinas preciosas acerca de Dios, de los ángeles y de demonología. Enseña además cómo debe vivir el justo para agradar a Dios. El fin religioso primario del libro es poner de manifiesto la providencia de Dios para los que le sirven. El libro tiene 14 capítulos. Judith. Dos partes cabe distinguir en el libro. Primero, antecedentes del asedio de Betulia. Del 1 al 6 lo podemos encontrar. Victoria del pueblo judío, del 1 al 16. Llámese el libro de Judith por ser ella la protagonista, no por haberlo escrito. No podemos determinar quién fue su autor ni fijar la fecha de composición. Se ha dicho que su autor lo fue también del libro del Eclesiástico, lo que nos confirma todavía más en nuestra impresión de que el libro fue escrito en tiempos posteriores al destierro. Las razones que se aducen para una fecha anterior a la cautividad carecen de valor. Es un libro fundamentalmente religioso. La tesis central del mismo se plantea en el capítulo 5 del versículo 20 al 21, especialmente providencia de Dios por el pueblo de Israel mientras éste le sea fiel, no solamente rechazándolo en la idolatría, sino evitándolo aún lo más leves transgresiones legales. La fidelidad a Dios implica amor a Jerusalén, devoción hacia el templo y cumplimiento de toda la legalización religiosa y cultural. El pecado es el enemigo de la alianza. Y bueno, pues este libro tiene 16 capítulos. Esther. El libro de Esther
ha ido errante de un lugar a otro en el catálogo de libros sagrados, dándosele a veces un carácter poético, otras considerándolo como profético y no pocas colocándolo al final de la lista de los libros históricos. Debe distinguirse entre el autor del texto hebraico y de las adiciones griegas. Ambos son posteriores al exilio. El autor de la primera parte es judío. Modernamente prevalece el criterio de ver en estas páginas la pluma de Palestina que vivió en tiempos de los macabeos o hacia finales de este. En conjunto, la obra hace ver a los judíos prevalecen siempre y en todas partes de sus enemigos. Otra de las finalidades es explicar los orígenes de la fiesta de Purim, que debe ser un día de alegría y acción de gracias por haberle salvado Dios del exterminio. La doctrina de la providencia divina para con su pueblo aparece en todo el libro, capítulo 4, versículos 13 al 17. El libro tiene 10 capítulos y 167 versículos. Y por último está Macabeos. La palabra se encuentra en el manuscrito más antiguo. El título Macabaión se lee en los códices sinaítico y alejandrino. En el libro aparece la forma más antigua de Macabaicón. Desde finales del siglo II en el tercero, los autores eclesiásticos griegos designaban los dos primeros libros con el título de Ta Macabaicá. En cuanto a su autor, se ignora su nombre. Por el libro puede colegirse que fue un judío de Palestina conocedor de la topografía del país, versadísimo en la lengua bíblica, admirador ferviente de la familia Asmonea, desde el padre hasta el último miembro de la familia que el autor conoció. En esta cuestión podemos también, por conjeturas del autor, hemos dicho que fue un ferviente admirador de la familia de los Asmoneos, que la meticulosidad de los hebreos que narra revela que fue testigo ocular de los mismos. Ahora bien, ¿pudo él recordar perfectamente los hechos que se desarrollaron en Palestina desde la ascensión al trono de Antíoco IV Epifanes, año 175 a.C., hasta el reinado de Juan Hircano en 135 al 104 a.C.? No es posible señalar el término acuo de la composición. En cuanto al género literario, no se puede juzgar la historia antigua según los cánones de la crítica histórica moderna. Nuestro autor, según es hijo de su tiempo y de conformidad a los gustos de sus lectores, escogió los modos de decir y narrar que emplea. En cuanto a la doctrina religiosa, en ninguna parte del libro se menciona de manera explícita el santo nombre de Dios, que es sistemáticamente sustituido por otras expresiones tales como Ciel. Era tal el respeto que se tenía por estos nombres venerables que nadie se atrevía a pronunciarlos, reservándose su uso exclusivamente a los sacerdotes durante el ejercicio del culto. El primer libro tiene 16 capítulos y el segundo libro de los Macabeos tiene 15 capítulos. Pues bien, hasta aquí el video sobre el bloque de estudio bíblico de los libros históricos. Te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para que te avise cuando hay nuevo video perrimachaquiano. Y por favor, ayúdanos a compartir. Soy Jorge Velázquez, mejor conocido como el Perry. Hasta la próxima.